Hola, hola, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición más de su programa La Hora Tributaria. Esta semana, un poco más tranquila, creería yo. Vamos a evaluar algunas cosas y, sobre todo, empezamos nuestro ciclo de impuesto a la renta. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Saludos también para la hermosa tierra de Piura, desde acá, desde Lleida, España. Eh, Mi agradecimiento, como siempre, al estudio McDowell y Asociados, al estudio Ribeiro MDL Asociados, a Tributación Práctica de nuestro amigo doctor Julio Rayo, y, como no, a Lucio Garroya, su equipo que nos dan el soporte todos o cada semana con su programa La Hora Tributaria. El día de hoy comenzamos un ciclo, como les había ofrecido la semana pasada. Recuerden que los espacios del programa vamos a pasarles, en todo caso, cuáles son las fechas que tenemos establecidas para poder desarrollar temas a lo largo de este trimestre. Hemos empezado la semana pasada, o hemos retomado la semana pasada. No vamos a salir todas las semanas porque, como les comenté, siempre tengo que cuidar ciertos aspectos de encarga de horarios, porque, como comprenderán, tenemos una diferencia de 6 horas, pero además por las obligaciones que aquí ya se vienen realizando, tanto en los másteres que estamos cursando como en otras circunstancias. Pero igual la idea es que podamos estar siempre en contacto. Tenemos las redes sociales y también tenemos el grupo de WhatsApp para cualquier situación que pudiéramos tener. Y el día de hoy iniciamos el ciclo que me pareció importante con miras al cierre del ejercicio del impuesto a la renta. Un par de cosas, como siempre, que vamos a comentar por ahí, y encantado de poder siempre estar y que nos permita llegar a ustedes a través de este modesto programa. Claro. Como siempre, les solicito tengan cuidado con los ruidos, por favor. Al abrir sus micrófonos siempre se van a detectar ruidos. Cuiden en todo caso. Nosotros somos que deseen intervenir, que encantado por parte nuestra de que puedan hacerlo. Vámonos al desarrollo de los temas que tenemos para el día de hoy. Permítanme, ya está, establecer mejor nuestra pantalla y listo. Muy bien, como les había dicho, hoy día vamos a revisar temas referidos a la primera parte de lo que es el impuesto a la renta, que son conceptos doctrinarios o marco conceptual. A mí me parece sumamente importante revisarlos porque eh, estas son las bases fundamentales de entender qué es lo que vamos a hacer después. Muchas veces nos saltamos un poquito revisar todos los conceptos y vamos a tratar de... Perdón, hay un micrófono abierto. Doctor, un momento, por favor. Voy a reclamar el anfitrión. Gracias. Un momento, voy a desactivar el micrófono para los demás. Ahora sí, doctor, ¿puede compartir su pantalla? Gracias. Bueno, retomamos. Y les decía que siempre es bueno y saludable revisar conceptos que a veces nosotros, en épocas del impuesto a la renta, de frente nos vamos a los gastos deducibles y no deducibles. O queremos, en todo caso, revisar lo que va a ser el sistema impositivo. O simplemente nos basamos en los casos prácticos, que de hecho, de paso, sí, también revisaremos los casos prácticos en cuanto salgan, seguramente en enero del próximo año. Pero la idea es que revisemos siempre conceptos y nos mantengamos al tanto de eh, lo que está involucrado alrededor o previamente del impuesto a la renta. Como siempre, hay situaciones que se han dado. Ya había comentado un poquito el informe de la CAN en el programa anterior, sin embargo, lo refuerzo. Hay que tener mucho cuidado ahora con el tema de lo que es, sobre todo la decisión 578 de la CAN, en donde la administración, perdón, en donde SUNAT, a través de un informe de consulta o de absolución de consulta, nos indica que en relación a la renta de una persona domiciliada en el Perú, se entiende, obtenidas en un país extranjero, miembro de la CAN, esta exoneración del impuesto a la renta que se refiere el artículo 3 de esa decisión está condicionada a que se verifique un supuesto de doble tributación, entendido como identidad de los sujetos, etc. Quiere decir que la administración está indicando que tiene que verificarse que haya efectivamente una doble imposición para que se active la exoneración.
Si eso no fuera así, hay situaciones curiosas, cuando menos, en todo caso, que se han venido a dar respecto de la interpretación que se daba comúnmente. Eh, entonces, la administración eh, está indicando que si no se materializa esta doble tributación, solo resultan aplicables las normas internas de cada país. En consecuencia, no resultan aplicables los beneficios de la exoneración. Entonces, para ese entendimiento hay que entender los pronunciamientos también del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citados por la propia administración al absorber la consulta. Y en dichos documentos se ha establecido la premisa que a partir del primer párrafo del artículo 20 de esa decisión, estamos hablando del régimen tributario para países andinos, la cuestión de fondo siempre ha sido si el tribunal y su nada ahora en seguimiento de esos criterios, vía interpretación, estaría incorporando en la decisión una cláusula de sujeción que no ha sido expresamente regulada por tal régimen o tal tratado. Ahí hay que entender entonces que hay una extensión interpretativa por parte de la administración y podría colisionar en el marco de que estamos intentando ingresar a la OCDE, y hay que tener cuidado sobre eso. Yo creo que ameritaría llevarlo hacia una nueva consulta porque está dejando de todas maneras una brecha un poco abierta, diría yo. De otro lado, hay que recordar que el 13 de agosto del año pasado, se publicó la ley 31557 que modificaba la norma destinada a regular la explotación de juegos a distancia y apuestas deportivas, eh, eh, y además crea un marco de control y política de juego responsable. Además, el 13 de octubre de este año se publicó el decreto supremo. La ley estaba en un estado de suspensión, ¿ya? Estaba en estado de suspensión, tal como otras normas suelen hacerlo, hasta que se publique su reglamento. El reglamento ya se publicó el 13 de octubre, es el decreto supremo 00523 de MINCETUR, y se aprobaron las normas regulatorias, ¿no? Lo más saltante de esas normas es el establecimiento de fiscalizaciones, infracciones, sanciones, en función de la OIT, pero es importante mencionar que este reglamento entra en vigencia aún en febrero del 2024. No obstante, algunas de ellas estarían siendo por aplicación de la solicitud desde la entrada de vigencia de la ley desde el 11 de marzo del 24. Lo interesante adicionalmente en materia tributaria es la aplicación del impuesto, el 12% para las empresas de apuestas deportivas online. Es un nuevo tributo que hay que tener cuidado de observarlo y hacerle seguimiento. Ese tributo entraría en vigencia el próximo año, eh, abril del 2024. Ahora, el acuerdo de la OCDE, y otra vez lo menciono porque Perú está intentando ingresar en la OCDE, indica que el Perú no podría sujetar a imposición a ninguna empresa no domiciliada de servicios sobre servicios digitales recientemente promulgadas otras medidas a partir del 8 de octubre del 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2023. Igual hay una situación un tanto complicada, aunque la sujeción impositiva empieza primero en el 2024. Igual hay que tenerlo en observación y seguramente habrá diversas consultas que van a salir en virtud de la aplicación de la ley de reglamento. Pero recuerden, es un nuevo tributo a colación de lo que estamos revisando y hay que monitorearlo también como cualquiera de los otros que estuvieran en nuestro sistema tributario nacional. Normas que hay que ampliar un poquito más, el reglamento es abundante, así que los invito a que podamos hacer. Y muy bien, vamos al tema del día de hoy, impuesto a la renta, y vamos a hablar sobre el marco conceptual de la misma. Para hablar de marco conceptual hay que hablar de ciertos conceptos. Y estamos hablando de doctrina y estamos hablando de ciertas definiciones, aunque seguramente me voy a reservar algunas para los programas sucesivos. Lo cierto es que cuando hablamos de renta, lo primero que tendríamos que tocar es la causalidad. Y la causalidad es un tema que nos ha perseguido toda la vida, desde que existe renta y otras materias tributarias. Y la misma ley consagra ese principio en el artículo 37 de la ley, por el cual todos los gastos necesarios para la generación y mantenimiento de renta de tercera categoría son deducibles para la renta bruta.
Claro, evidentemente todos aquellos que no tengan limitación expresamente dicha en la ley o prohibición de ser aplicado. Porque recuerden que en nuestro ordenamiento jurídico respecto del impuesto a la renta tenemos la admisión de todos los gastos necesarios para poder generar ingresos, sí, pero existen gastos que tienen sujeción al límite y otros que están expresamente prohibidos. Por eso es que siempre usualmente se habla 37 y 44, que son los artículos precisamente donde se tocan esta concepción. Este principio tiene implícito que los gastos sean necesarios y esos son otros criterios que se derivan de la aplicación de la causalidad, como por ejemplo la normalidad o la razonabilidad. Yo le voy a agregar uno para comentarlo, simplemente que no lo he desarrollado, que es la onerosidad. Como les mencionaba, en el artículo 37 de la ley se especifica de manera clara y precisa que se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantenerla, así como los vinculados a la generación de ganancias de capital. Además, en el último párrafo del artículo 37, ojo, cuando hablo del último párrafo es, revisen todos, recuerden que el artículo 37 A, B, C, D, F, ya. En el último nos habla precisamente de que para efectos de determinar esos gastos o esos gastos son necesarios para generar ingresos o el mantener la fuente generadora de ingresos, estos deben ser normales para la actividad que genera renta grabada, normales para el negocio, normales para lo que se explota, normales para el giro, normales para el core business, normales para las actividades que están declaradas o que en todo caso están definidas en el objeto social, así como cumplir criterios de razonabilidad en relación con los ingresos. Es decir, tú no vas a gastar toda la vida más que lo que ingresas. Se supone que tú vas a gastar como límite una proporción de los ingresos que te permita a ti ganar algo. Si no, nadie tiene negocio para perder. ¿Ya? Esa es una característica muy llamativa, en todo caso, que también se vuelve un indicador para fiscalización. O sea, nadie tiene una empresa para tener crédito fiscal siempre. Nadie tiene una empresa para poder tener pérdidas siempre, porque si no, no se sostiene el negocio, ¿no? Y ahí, si quieren, combinamos los conceptos que ha venido sobre sujetos, incapacidad operativa, etcétera, etcétera. Además, con relación a la generalidad, que es otro concepto que estaría siendo vinculado a lo que es los ingresos que están detallados en los artículos L, L y A2, que son los gastos vinculados al personal, o gastos de personal o cargas sociales. Y hay que entender con cuidado la generalidad, porque no es que a todo el mundo le tiene que tocar todo. No es así. La generalidad, que hay informes sucesivos de la Administración Tributaria, también indican que pudiera estar el gasto direccionado hacia un grupo ocupacional, no a toda la organización. Entonces sí tenemos con un poquito más de claridad el tema de la concepción respecto de, digamos, estos gastos a priori o estas definiciones de aplicación de gasto. Y eso es lo que recoge la causalidad en principio. Entonces, cuando a mí me dicen gasto que debe ser normal, claro, y siempre sale el clásico ejemplo de un gasto disparatado frente a la sociedad. Y en algún momento le he comentado, no solamente en programas, sino en clase, ¿qué pasa si yo adquiero una, vamos a suponer, membresía de un gimnasio? Y muchos me van a decir, bueno, no, eso no es deducible. Una membresía de un gimnasio, no te pases. O sea, ¿qué tiene que ver con el negocio? Sí, pero espérate un ratito. Si el negocio es servicios, y si el negocio que es servicios implica o conlleva la explotación de lo que es la capacidad de razonamiento o involucra desgaste mental en el ejercicio del servicio, ¿no sería acaso un gasto normal para el negocio que la membresía, por ejemplo, en un gimnasio, solo para decir alguna, esté vinculada a poder facilitar el desestresamiento del personal o de algún grupo ocupacional que sostenga el servicio para no mellar precisamente ese desgaste mental? Hay que tener cuidado con la definición de normal para las actividades del negocio. No todas las no todos los gastos que pudieran sonar disparatados, exagerados o a rajatabla no aplicables, sean eso.
porque hay que analizar las particularidades de cada negocio y en todo caso, si el gasto está siendo dirigido a menguar de alguna forma lo que pudiéramos eh, entender como fuente generadora de ingresos. Recuerden que los gastos están siendo admitidos como deducibles para mantener el ingreso o la fuente generadora. Precisamente el análisis del concepto fuente generadora no se refiere solamente a maquinaria. En algún momento por ahí alguien en alguna clase me decía, sí, pero la fuente generadora son las maquinarias. No, porque si el tema es servicios, la fuente generadora no es la maquinaria, somos nosotros. Entonces hay que tener cuidado con la aplicación del concepto. Y no estoy hablando de ningún disparate por ahí. En algún momento hay un pronunciamiento de algo parecido por la administración que en algún momento podrá salir en los programas futuros, insisto, que vamos a tratar. Esto es el principio, solamente estamos revisando concepción. De ahí vamos a ir tratando, por eso no lo hemos pasado, pero voy a pasarles en estos próximos días cuáles van a ser la temática de los programas y las fechas que van a salir. Ahora, sobre el principio de devengado, y hablar de devengado es, a ver, primo hermano de la causalidad, o por ahí van de amiguitos y compañeros y van de la manito por todos lados. El devengado, Enrique Rey, tratadista conocido en materia tributaria, menciona que el ingreso devengado es aquel sobre el cual se ha adquirido el derecho de percibirlo por haberse simplemente producido o haberse producido los hechos que lo generan, por dicho, y en contraposición los gastos también tienen que aplicarse en ese mismo sentido porque se han dado los hechos que se generen frente al ingreso que previamente ha sido materializado. Hay que tener en cuenta ciertas características que debería tener el devengado, ¿no? Requiere en principio que se hayan producido circunstancias o hechos sustanciales que generen este ingreso o inclusive en contraposición del gasto. Se necesita que el ingreso o compromiso de gasto no esté sujeto a condición que puede ser inexistente y que no requiere exigibilidad o determinación ni fijación de término para poder efectuar. García Murín por ahí indicaba en algún momento que tratándose de gastos, el principio de lo devengado aplica considerándose imputables, es decir, deducibles, cuando nace la obligación de pagarlos, aunque no se hayan pagado. Recuerde que esto generaba una trazabilidad con el concepto de devengado de los principios contables, o recogido en todo caso en las normas internacionales de información financiera. Y los contadores sabemos perfectamente cuando hablamos de devengado es que se registre o en todo caso se provisione cualquier tipo de operación o circunstancia que haya ocurrido en el quehacer cotidiano de nuestras operaciones, independientemente de que sea su pago o su cobranza. Y curiosamente traigo el detalle de lo que hablaban los tratadistas, porque en el 2019 hubo una modificación del artículo 57. Antes no se definía el concepto de devengado con mayor precisión en las normas, hasta que salió todo esta modificación de ese articulado. Entonces, luego, para que se pueda determinar ingresos o el impuesto a la renta por cuenta tercera, debe considerarse los ingresos y también deben considerarse los gastos. Los ingresos que constituyen renta de tercera, sean personas naturales o jurídicas, deben ser considerados en el ejercicio variable que se devenga, mencionaba la norma, es decir, en el que se generen sin importar su percepción. A la vez, el reconocimiento de gastos se consideran gastos a los desembolsos efectuados para realizar el consumo de bienes. Yo no necesariamente sugiero hablar de desembolso, porque existen gastos provisionados que están permitidos por ley y no necesariamente ha habido desembolso, pero sí ha habido utilización, como los gastos de depreciación o amortización, por ejemplo. Y también son necesarios, evidentemente, para poder administrar o, en todo caso, aplicarlos respecto de la producción de renta o del mantenimiento de la fuente. Estos gastos, en principio, deben ser reconocidos sin perjuicio de que fueran pagados o no por aplicación del principio de vengado. Entonces, para retomar lo que mencionaba, habiendo definido ciertos conceptos en materia de vengado, la modificación del artículo 57 se dio por el decreto legislativo 1425.
y que estableció precisamente ya una definición más clara de vengado y además de otras características que debería cumplirse en el proceso del devengado. Tributario, resalto. Eh, esta modificación, como dije, es aplicable desde el 1 de enero del 2019 y ahí, si ustedes revisan el artículo 57 de la ley, el devengado, o mejor dicho, a partir de esa definición, los gastos de las empresas se devengan cuando se producen los hechos o circunstancias, siempre que el derecho a obtenerlos o la obligación de pagarlos no esté sujeto a condición suspensiva. ¿Se acuerdan que los tratadistas hablaban de no sujeción a condición? Claro, eso no se recogía en la norma. De hecho, las figuras respecto a condición suspensiva no estaban definidas en la norma en absoluto. Se trabajaban condiciones suspensivas, si se quiere, a niveles contractuales, y luego se hacían consultas o se reforzaban esos criterios en el Tribunal Fiscal para que queden claros en que, oye, pero si hay condición suspensiva no hay ingresos, pues ya, ok, perfecto, tampoco hay gasto. Ahora, independientemente de la oportunidad de que se pague o se cobre, salvo si la contraprestación o parte de esta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro. Y acá viene la colación del concepto de futuro, ¿no? Cuando hablamos de futuro, se acuerdan que hay diversas actividades en las que hablamos de contratos modernos, construcción inclusive, que pudiera generar hechos que no están previstos en este momento, sino que pasarán después. Entonces, el ingreso no debería ser reconocido en el ejercicio, sino en cuanto esto se obtenga las características básicas de cumplimiento. El beneficio de incluir esta definición, como les mencionaba, es que ya no se requiere acudir a las normas financieras o de información financiera para definir el concepto de dinero y traerlo o retrotraerlo hacia la materia para que éste pueda ser considerado por la materia tributaria. Hubo una modificación bastante amplia de que recogía ahora el concepto y que precisamente coadyuva a la definición de la posición frente al ingreso y el gasto. Y es por eso que es importante que no nos olvidemos de los conceptos y revisarlos. Todo lo que estamos mencionando les va a servir luego para poder aplicarlo frente a lo que va a ser lo que es impuesto a la renta. Hay excepciones, sí hay excepciones. Pero antes de las excepciones, me permito un comentario, y acá viene a colación porque han habido consultas u otros hechos en donde las circunstancias que me han sido, en todo caso, traídas, han ameritado una reflexión adicional, y es la onerosidad. La onerosidad está recogida tácitamente, no implícitamente, en los articulados, y me parece que en el artículo 3 de la ley, respecto de quién paga el impuesto. Se entiende que la renta recae sobre aquel que ha percibido los beneficios. Entonces, eso quiere decir que tiene que haber habido percepción de beneficios, tiene que haber habido onerosidad en la materia. ¿Por qué se lo traigo a colación? Porque existen operaciones que no necesariamente han revertido onerosidad y en cuyo caso, si no ha habido tal onerosidad, cuidado que no deberíamos estar hablando de imposición necesariamente. Entonces, cada caso en particular tiene que ser analizado con cuidado. Hablo de situaciones no comunes que pudieran revestir cierta excepción, pero que sí amerita que se analice con un poquito de cuidado y ver este criterio adicional. Por eso les mencionaba, yo agregaría un criterio más que es onerosidad, y a veces no se menciona, y no se reconoce como tal. Hay que tener cuidado en que si esto es así, entonces tendría que evaluarse si realmente merece ser aplicable una imposición o no. De eso van a encontrarse seguramente con alguna que otra situación en el quehacer operativo. Y ahora que estamos hablando de cierre de ejercicio, insisto, habría que darle una revisión con cuidado para ver si se cumple también con la velocidad. Decía yo que hasta ahí estamos hablando de reconocimiento general de ingresos, de gastos perfectos, aunque hay excepciones. Y una de las excepciones clásicas es la venta a plazos. ¿La venta a plazos qué implica? Que la norma me permite a título opcional, reitero, a título opcional, es una posibilidad de que si usted realiza ventas o a plazos mayores a un año, pasó del ejercicio, puedes considerar los ingresos en aquellos ejercicios en que tengas el derecho de cobranza para ese ejercicio, difiriendo los ingresos para los demás ejercicios
en donde dure tu plazo. Entonces, hay que entender que esto es una materia optativa. Por ejemplo, si en octubre del año 2022 usted vendió o se vendió un vehículo en 60 cuotas, es decir, 5 años, en el año 2022 puedes reconocer 3 cuotas como ingreso: octubre, noviembre y diciembre, por supuesto. Por lo tanto, los ingresos de esos estarán considerados en el ejercicio de esos meses, van a ser aplicados al ejercicio 2022. De hecho, ya lo habrías hecho. Y en este año 2023 tendrás 12 cuotas completitas. Ok, entonces consideraré esas 12 cuotas para este ejercicio. Y así sucesivamente en los años futuros. De manera que el último año solamente te quedarían 9 cuotas, porque ya aplicaste 3, ¿cierto? En el primero, quedarían 9 en el último, el quinto año, para ser aplicadas como ingreso dentro de ese ejercicio. Este procedimiento, como mencioné, es opcional. Si tú quieres, también puedes aplicar los ingresos absolutos, totales, en el primer año. Sí, claro, la administración te va a decir: muchísimas gracias, qué buen contribuyente, usted me ha devengado todos los ingresos en el primer año. Y no quiso ejercer su posibilidad de hacerlos vía ventas. Eso es un tema que motiva siempre una reflexión. A veces tenemos opciones de crédito que exceden y no nos hemos percatado de que sí podíamos diferir el ingreso en aplicación de un correcto uso del devengado, porque esto es a colación de una correcta posición de interpretación del devengado. Las ventas a plazos, y no hemos ejercido la opción, simplemente imputamos todo al principio. Eso sí tendríamos que tenerlo claro y manejarlo con cuidado. La otra es hablar de valor de mercado, ¿no? ¿Y qué es valor de mercado? ¿Por qué se trae a colación? A pesar de que está en el artículo 32 en adelante. Lo que pasa es que también es parte de la concepción que hay que tomar en cuenta como parte del marco conceptual. Hay detalles que hay que considerar. Bueno, aparte de definir quién es el contribuyente, el marco del impuesto, eso está en la ley. Eso está clarísimo en la ley. Pero hay conceptos que hay que refrescar antes de ponernos a hablar de todo. El valor de mercado está en el artículo 32. Y en los casos de venta, aporte de bienes y demás transferencia de propiedad de lo que fuere, el valor asignado a los bienes y servicios y demás prestaciones, para efecto del impuesto a la renta, debe ser el de mercado. Ahora, claro, la norma también deja salvo que si el valor asignado difiere del de mercado, sea por sobrevaluación o subvaluación, SUNAT procederá a ajustarlo tanto para el adquiriente como para el transferente. Definitivamente he visto pocos casos en los que SUNAT ha ajustado por precio de transferencia o por aplicación de valor del mercado a los dos, ¿no? Ajusta al que evidentemente le conviene por carga fiscal, no a todos. Eso es lo malo de la no aplicación de justicia, principios de justicia y de equidad respecto de la materia, claro, porque si estoy ajustándole uno, al ajustar a ambos, ¿no es cierto? Va a haber incidencia pro beneficio, perdón, por cuantía tributaria para alguno, pero en contra para el otro. Entonces, casi se genera un efecto neutro, pero no necesariamente a veces se hace para lo que se quiere en contra. Todos sabemos perfectamente cómo tenemos nosotros que valorizar las existencias, por ejemplo, que es una partida del activo no financiero. Todos sabemos que se van a valorizar a su costo. Todos sabemos que podemos tener costo de adquisición o producción. Sí, eso lo venimos viendo desde hace mucho y ahí tendríamos que hablar de la NIC 2, la concepción de todo lo que es, y además tendríamos que hablar de los métodos de evaluación. Perfecto, sí, es cierto. Pero también es cierto que para efectos del valor del mercado, recuerden, en ese tipo de transacciones, las existencias siempre va a ser el que se obtiene de las operaciones referidas a esta materia. De no darse esto con claridad, eso es lo que alude la norma, se considerará el valor que se obtenga en una operación entre partes independientes o en condiciones iguales o similares, porque estamos hablando de tratamiento de vinculados. En este caso de existencias, se advierte en todo caso que tendríamos que comparar los valores con partes independientes para ver si se ha aplicado el correcto valor de mercado, o en caso de no ser posible, sería el valor de tasación. Tomen en cuenta ese decantamiento. Yo tengo operaciones en principio que han sido valorizadas al costo, sea de adquisición o producción, aplicando el método que corresponde de evaluación de existencias, y eso es el que se obtiene de una operación.
Pero si esta operación está siendo entre sujetos vinculados, entonces yo tendría que compararlo con operaciones similares, pero entre sujetos independientes a estas partes vinculadas. Y de no ser así posible, tendría que recurrir al valor de adquisición finalmente. Para valores, y acá me detengo un poco, porque también estoy observando que no todos se han percatado de que el tema de valores ha cambiado, sobre todo en lo que es, bueno, en general en los tres, pero sobre todo con mayor incidencia en lo que son valores respecto de acciones. Para los valores, la norma menciona que se va a hacer una comparación. El que resulte mayor entre el valor de transacción, es decir, cuánto pagaste, por cuánto fue la operación realmente, y el valor de cotización cuando los valores se cotizan en bolsa o en algún mecanismo centrado de negociación. Perfecto, me queda clarísimo ya. Si voy a bolsa o mis acciones se cotizan en bolsa, para hablar de un ejemplo específico, en todo caso, voy a hacer la comparación entre lo que ha sido el valor de transacción y lo que se cotiza en bolsa. Perfecto. Pero si no resulta aplicable ese valor de cotización, sea por no existir dicho valor o porque existiendo no corresponde a condiciones similares o comparables, se considerará de valor de mercado. Ah, ok. Primero bolsa. Pero no existe bolsa. Ok, valor de mercado. Ya, pero el valor del mercado, ¿cómo lo establezco? Ah, la norma te da todo un articulado en una intervención. Tratándose de acciones o participaciones representativas de capital, el que le resulte mayor entre el valor de la transacción, estamos hablando de caso de oferta, compraventa, etcétera, y primer método, valor de mercado que se obtenga al aplicar flujo de caja descontado. Cuando yo hablo de flujo de caja descontado, quiere decir traído a valor presente. Flujo de caja es una proyección y lo tienes que traer a valor presente. Se aplica cuando la persona jurídica evidencie un horizonte previsible de actividades o de flujos futuros o cuente con elementos como licencias, amortizaciones o intangibles que permitan prever que sí se van a dar esos flujos. Ah, ok. No se trata de que la entidad simplemente diga, yo tengo flujo porque tengo flujo. Se supone que esos flujos están basados en soportes que indican que sí va a generar ingresos. Por eso es que hablamos de concesiones, licencias, intangibles de duración limitada, cuidado, que van a ser explotados por el giro del negocio, contratos futuros con clientes que evidentemente evidencian de que se van a generar los flujos, no sé, figuras como los secretos empresariales y explotación, las licencias de casinos, hablando de casinos que hemos estado hablando en su momento de la norma, en fin, una serie de casos que pudieran ser de aplicación. Ahora, la norma también te dice que, por si acaso, tú no puedes aplicar ese flujo de caja. Olvídate del flujo de caja descontado. No lo puedes aplicar si el enajenante tiene una participación menor al 5%. Ah, ok. Si el enajenante tiene menos del 5%, no aplico flujo de caja. Eso es lo que te está diciendo. Si es el que vende, tiene menos del 5, no es flujo de caja, lo vas a aplicar. Y tampoco lo podrás aplicar si, porque la norma dice o sea, no es sujeción, no es condición subyacente. No hay una conjunción de condiciones, sino una disyunción. Los ingresos netos devengados en el ejercicio gravable anterior de la sociedad emisora superan las 1.700 unidades impositivas tributarias. Si que se da cualquiera de esas condiciones, no me aplique flujo de caja, olvídate de eso. Ok, perfecto. Entonces, primer método, flujo de caja dentro descontado. O perdón, flujo de caja descontado. Método 2, opciones para no aplicación es que, bueno, haya menos del 5% en la materia que estamos hablando de transacción. Y dos, que la empresa supere las necesita su índice de ingreso. Sí, la norma te dice, mediante decreto supremo se podrá establecer un porcentaje de participación distinto, lo cual no ha ocurrido porque en la modificación reglamentaria no ha ocurrido eso, para efectos de que no resulta aplicable el método de flujo descontado. Y, importante, nota, para la determinación de flujo de caja se debe contar con un informe técnico que contenga como mínimo la información que establezca el reglamento. La información que establezca el reglamento es el detalle del procedimiento, que eso también ya se modificó con el 326, con el Decreto Supremo 326. Ahorita lo voy a ver. Método 2, ojo, método 1 fue el flujo.
Método 2, el valor de participación patrimonial. Valor de participación patrimonial. Este método se aplica cuando no corresponde aplicar lo anterior. Entonces, hablamos del valor del patrimonio de la persona, en principio. ¿De qué valor patrimonial me estás hablando? El valor del patrimonio de la persona jurídica en base a su balance auditado. ¿Cuándo aplica balance auditado? Cuando la entidad tiene la obligación de tener estados financieros auditados, sea que está supervisado por la SMB o por otra entidad para poder efectuar este mismo requerimiento, SBS. ¿De acuerdo? Si la entidad está obligada a estados financieros auditados, usa su auditado. Si no tuviera la obligación de presentar estados financieros auditados, entonces, para calcular el valor del patrimonio, el contribuyente elegirá efectuarlo sobre la base de alguno de los dos siguientes métodos. Otra vez, bifurcación, ¿ya? Pero tienen que leer la norma con cuidado, porque es un detalle bien exquisito. El último balance cerrado con anterioridad a la fecha de la enajenación. O sea, si vas a vender en diciembre, el último balance cerrado es en noviembre. Si voy a vender en noviembre, el último balance cerrado tiene que ser octubre. ¿De acuerdo? Además, incrementado por la tasa activa de moneda nacional o TAM que publica la SBS. O el valor de tasación establecido dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la enajenación de acciones o participaciones representativas de capital. Tiene que escoger uno de los dos métodos, ¿de acuerdo? Para poder efectuar la determinación del valor de mercado. Y ahí están los dos métodos que mencionamos, ¿de acuerdo? O es en base al último balance cerrado, anterior a la fecha de la venta, o con el valor de tasación establecido dentro de los años. Es una decisión que se tendrá que tomar de acuerdo a lo que se tenga que tratar. Cuando se determine el valor del patrimonio de cualquier persona jurídica o el valor de acciones o participaciones, se calcula dividiendo, evidentemente, lo que has valorizado entre el número de acciones. Ya tienes entonces el valor de mercado de cada acción y lo vas a multiplicar por el total de acciones que estén siendo materia de la transacción. Para otros valores, el valor de participación patrimonial u otros que establezca el reglamento atendiendo a la naturaleza de lo que se va a administrar. Así que tengamos en cuenta esta modificación y hay que leerlo en conjunción con el reglamento, Decreto Supremo 326/2022, no recuerdo, si mal no recuerdo, para efectos de la aplicación de esta normatividad. En suma, a partir del 2023 está siendo esto aplicado. A partir del 1 de enero de este año tiene que aplicarse de esa forma. Para los bienes del activo fijo, hablando de valor de mercado, cuando se trata de bienes respecto a los cuales se realicen transacciones frecuentes, será el que corresponda a esas transacciones. Y cuando no se realicen transacciones frecuentes, entonces será el valor de tasación. Y entre partes vinculadas, que se realicen desde Asia o a través de países o territorios no cooperantes o de baja en una imposición, los ingresos o ganancias provenientes de dichas transacciones sujetas a un régimen fiscal preferencial, evidentemente, que difiere de lo que se ha establecido para cánones regulares en el país, los precios y montos de esas contraprestaciones estarán sujetas a lo establecido en el artículo 32A, que es evidentemente lo que en algún momento hemos desarrollado como precio de transferencia con actitud. Los instrumentos financieros derivados celebrados en mercados reconocidos serán lo que se determine de acuerdo con los precios o indicadores de dichos mercados, salvo que se trate del supuesto previsto otra vez en lo anterior del presente artículo, me refiero al 32C, en cuyo caso se determinará el valor de mercado con lo que establece el numeral mencionado, que es lo que es la aplicación de los métodos para poder hallar el valor de mercado de valores o acciones. ¿Y qué son partes vinculadas? Las reglas de vinculación están tratadas también en el artículo 32 de la ley. Y se considera parte vinculada cuando dos o más personas, sean naturales o jurídicas, inclusive, participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando la misma persona o grupo de personas participa directo o indirectamente en la dirección y está vinculado inclusive a lo que es el final. También opera la vinculación de la transacción sea realizada utilizando interpuestos, testaferros, y el reglamento señalará supuestos. Perfecto. El artículo 24 del reglamento, porque la vinculación hay que leerla con el 24 del reglamento, señala que
cuál es la concepción de partes vinculadas, se entenderá que dos o más personas, empresas o entidades son partes vinculadas cuando se den estas reglas de vinculación. Y si los que recuerdan pueden revisar para ampliarlo, hay todo un detalle de situaciones que pudieran eh, definir precisamente vinculación económica. Cuando una persona natural o jurídica tiene más del 30% del capital en otra persona jurídica, directa o por intermedio de tercero. Esos son los testaferros o los interpuestos. Cuando más del 30% del capital de dos o más personas jurídicas pertenezca a una misma persona natural o jurídica. El capital de dos o más personas jurídicas pertenezca a más del 30% a socios comunes. Las personas jurídicas o entidades cuenten con uno o más directores, gerentes, personas que determinen definiciones sobre situaciones comerciales o inclusive de precios u otras acciones vinculadas a temas financieros. Cuando dos o más personas naturales o jurídicas consoliden estados financieros. Sí, claro, obviamente. Ahí sí estamos hablando de matrices sucursales. Existe todo un articulado o situaciones, o en todo caso, elementos situacionales sobre la concepción de las reglas de vinculación para estos casos, tipos, o en general, situaciones que pudieran darse frente a la propiedad o la injerencia directa o indirecta en estas eh, empresas en principio o situaciones vinculantes. Se entiende que una persona natural o jurídica ejerce influencia dominante, y ese es un concepto que está también traído de la Ley General de Sociedades, cuando en la adopción de acuerdos ejerce o controla la mayoría absoluta de votos para la toma de decisiones. La influencia dominante es, entre comillas, que, claro, yo, Herman McDowell, pongo a mi esposa, a mi hijo, a un amigo, a un socio, qué sé yo, y con ellos controlo evidentemente la mayoría. Soy yo, ¿de acuerdo? Soy yo, pero estoy con terceros para poder ejercer la influencia dominante en acuerdos. En el caso de de las decisiones relacionadas con asuntos que están definidos en el artículo 126 de la Ley General de Sociedades, existe, si lo menciona la ley, influencia dominante de la persona natural o jurídica que, participando en la adopción de acuerdos por sí misma con la intervención de votos de terceros, que esos los interpuestos en todo caso, tiene el acto de votación en el mayor número de acciones suscritas, con derecho a voto, siempre y cuando cuente esta persona con al menos el 10% de las acciones. Claro, yo tengo el 10%, con los demás voy a mayoría. Y ahí precisamente se configura lo que es influencia dominante, ¿de acuerdo? Se otorgará tratamiento de personas vinculadas también cuando una persona o empresa o entidad realice, en todo caso, el 80% o más de su venta de bienes o prestación de servicios o lo que fuere, con personas, empresas o entidades vinculadas entre sí, domiciliadas en el país, siempre que tales operaciones a su vez representen cuando menos el 30% de todas las compras que puedan haberse dado en el ejercicio. Eso es importantísimo que lo tomen en cuenta porque muchas veces la regla no parece ser tomada en cuenta. No nos damos cuenta y de repente sí se da este tipo de actividades como reglas de vinculación. De acuerdo con algunos criterios establecidos en el articulado, también operará la vinculación cuando la transacción se realiza utilizando personas o entidades interpuestas domiciliadas en todo el país con el propósito de encubrir una transacción entre partes vinculadas. O sea, si estoy simulando la transacción a través de terceros para que no se den cuenta, es decir, de la figura de los intermediarios de gestión, ya a veces bueno, esto estaba clarísimo con offshore, que ya no se usa. Cuidado con los trade comerciales, que a veces utilizan trade en un país para derivarlo al vinculado y también eso también hay que tener cuidado. La vinculación quedará configurada también eh, respecto de ciertas condiciones aplicables para las reglas, ¿no? Ustedes han visto que es un buen número, pero del 1 al 11, cuando se verifique la causal, y en el caso numeral 12, desde la fecha de adopción del acuerdo, entre otras opciones. La configuración de vinculación siempre se regirá en todo caso por aplicación, perdón, a partir del ejercicio siguiente. Son los conceptos que he querido revisar con ustedes precisamente a nivel de marco conceptual, porque me parecían sumamente importantes traer a colación respecto de lo que va a ser después toda la aplicación del impuesto a la renta. Y esto viene precisamente para que
podamos un poco revisar los conceptos como les mencionaba y estemos en previsión de lo que van a ser nuestra declaración. Sí, pues seguramente vamos a tener, este año va a ser interesante por ciertas modificaciones o ciertos aspectos de aplicación, en todo caso, de lo que va a ser el impuesto a la renta, las modificaciones que han habido en todo caso, eh, y que van a dar seguramente un poco la necesidad de revisar con cuidado la aplicación del concepto para ver su grado y en todo caso su afectación al impuesto. Vamos a desarrollar toda la temática del impuesto a la renta en la medida de, los, de lo que evidentemente tenemos programado para el cierre del ejercicio. De aquí lo tenemos programa hasta la quincena de noviembre. El 15 hablaremos sobre renta bruta. El 29 de noviembre, a fines del mes de noviembre, hablaremos de renta neta. El 13 de diciembre hablaremos, previo a la ratificación, hablaremos de la tasa del impuesto y del ejercicio gravable. El 20 de diciembre, para saludarnos por Navidad, hablaremos del régimen para determinar la renta. Y el 27 de diciembre, último programa del año, hablaremos sobre la declaración pago y base presunta. Esos son los conceptos que vamos a revisar a lo largo precisamente de de estas fechas que nos vienen hacia fines de año. Igual estaremos atentos para cualquier situación o consulta que se pudiera dar respecto de los temas que venimos tratando. Pueden revisar nuestros canales de redes sociales, en donde siempre vamos a tratar de actualizar los programas y compartiremos con ustedes a través del grupo de WhatsApp los materiales como lo hemos hecho el día de ayer referidos a las exposiciones, no a las exposiciones, a los programas o a los temas que tratamos con ustedes a lo largo de toda esta semana. Sin más, espero que el programa haya sido de su completo agrado. La hora tributaria es para ustedes, es de todos, y lo que intenta es siempre tratar de llegar a todos ustedes con alguna revisión de conceptos que puedan ser importantes o necesarios para el quehacer de nuestro ejercicio profesional, sobre todo en materia tributaria. Mi agradecimiento al Estudio McDowell y Asociados, al Estudio Ribeiro de MDL Asociados, a Tributación Práctica, a Lucio Garro por acompañarnos todas las semanas en el soporte, y a todos ustedes por seguirnos semana a semana en este su programa La Hora Tributaria. Sin más, nos vemos entonces de aquí hasta el 15, pero nos mantendremos en contacto por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Que tengan un bonito fin de semana. Hoy día, Día de Todos los Santos, y mañana, Día de los Fieles Difuntos, de acuerdo al calendario litúrgico. Un abrazo para todos y muy buenas noches.